Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al tercer capítulo de este podcast sobre Hablemos de Paneles SIP. Y hoy día tenemos un invitado también de lujo, no es nada más y nada menos que nuestro gerente de proyectos, mi hermano. Ustedes saben que esta empresa fue fundada, es una empresa familiar. Y bueno, él es arquitecto. Adicional a eso es candidato a máster de la Universidad Complutense de Madrid de Arquitectura Bioclimática, y le quiero dar la bienvenida a esta mesa redonda a Jaime Mancilla. Bienvenido. Oye, gracias por la invitación. No, tú eres de la casa, sí. No. Gracias. Pequeña corrección, yo soy máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Politécnica de Madrid, ¿ya? No de la Complutense, Perdón. por favor, ¿Ah? de la UPM. Ya. Así que bueno, agradecido por la invitación. Bueno, siempre atacar estos temas que son de repente un poquito ásperos, que son técnicos, pero vamos a tratar de que sea un poquito más ameno, Sí. ¿ya? Un lenguaje Sí, más sí. coloquial. A lo mejor los académicos después me van a retar, pero No, la idea es que sea un poco más cercano y que podamos como dijo entender. el gran profesor Massa, no sacamos nada con estar siempre en la academia si no logramos Tal cual. la academia transmitirla a quien nos escucha. Esa es la idea. Así que bueno, queremos comenzar, en el fondo, queremos hablar de hoy día, el gran tema es la transmitancia térmica, resistencias térmicas, ¿cierto? Espesores de paneles SIP recomendados de acuerdo a las distintas zonas climáticas de nuestro país. Y en ese sentido, en el fondo, ¿qué entendemos por eficiencia energética y esto cómo se relaciona con el panel SIP? Ya, te metiste duro al tiro. Sí, vamos. 2 cucharadas y a la papa, como dice nuestro padre. Sí. Ya, lo primero que hay que definir en esto es qué es la energía. La energía viene de una palabra griega, es energía. Etimología. Y en el fondo es fuerza en acción, ¿ya? Es la capacidad que tienen los cuerpos para poder trasladarse, moverse e incluso transformarse, ¿ya? Acordémonos que primera ley de la termodinámica, esta es la lata que yo siempre hablo en la oficina, la energía no se pierde ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Y cuando hablamos en el fondo de eficiencia energética es de qué manera utilizamos ese recurso energético con su menor consumo posible para que en el fondo el confort, si estamos hablando de una vivienda, por ejemplo, que es lo que nos trae en el fondo a esta conversación, es cuánta energía o cuánto logro reducir ese consumo energético para lograr ese confort térmico que andamos buscando en una vivienda. Básicamente y en términos muy generales, eso es lo que hacemos quienes estudiamos un poco esto de la eficiencia energética, ¿ya? En el fondo también minimizando desperdicios, etcétera. Hay una larga exposición sobre eso, hay mucha documentación, pero en términos generales eso es lo que uno podría definir como eficiencia energética, primero entendiendo qué es ese elemento. Perfecto. Y en ese sentido, ¿qué papel juega el panel SIP? A ver, ¿Qué es el motivo por el cual nos dedicamos a esto? Exactamente. Lo que nosotros logramos con el panel SIP, tú lo dijiste en el principio de la pregunta, de lo que estábamos empezando a conversar. Hablaste de resistencias térmicas y de transmitancias térmicas. La resistencia térmica, como dice su palabra, su encabezado, es cuál es la capacidad que tiene un material de resistir la transferencia de energía entre un espacio, por ejemplo, exterior e interior. Uh-huh. Mientras exista un grado de diferencia de temperatura, va a existir traspaso de energía. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la barrera que coloca el material? Es lo que se define como resistencia térmica, ¿ya? Tiene una fórmula, que no les voy a dar la lata de cuál es la fórmula, pero es espesor del material, y acá hay un dato interesante, que lo podríamos después desarrollar. Sí. Espesor del material
partido o dividido por su conductividad térmica. ¿Ya? Los especialistas le dicen el lambda. Por lo tanto, ese espesor partido por lambda. Eso es resistencia térmica. Y ahí, como te decía, hay un dato, el espesor. Exacto. Y la transmitancia térmica, que es el valor U, que parece que ayer conversábamos sobre un caso, es 1 partido por la resistencia térmica. Por lo tanto, ¿qué quiere decir ese 1 partido por la resistencia térmica? Que es el inverso. Uno es cuánta resistencia tiene y el otro es cuánta energía logra traspasar desde exterior al interior o interior hacia el exterior. Siempre, acá como recién tomé a colación la primera ley de la termodinámica, acá tenemos la segunda ley de la termodinámica. Cuando yo digo abrí la ventana y se me metió el frío, no, eso no es real. Es que se me arrancó el calor. Siempre la energía, el movimiento energético va a ser de donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. El material, y en el fondo el panel SIP, una de sus características, son muchas, podríamos estar probablemente todo el día hablando de esto, es que tiene baja inercia térmica. Por lo tanto, la capacidad que tiene de resistir este traspaso energético es altísima. Y por lo tanto, su transmitancia, su valor U, es muy bajito. Es bajo, exacto. Por eso, cuando uno analiza el valor U, la transmitancia térmica de una albañilería versus la de un panel SIP, versus la de un hormigón armado, etcétera, todos los materiales son distintas entre ellas. Son absolutamente distintas porque la norma chilena establece los valores de conductividad térmica. Nosotros tenemos básicamente 2 normas, que una es la de zonificación territorial, en el fondo zonificación climática de Chile, se llama la norma 1079, pero además tenemos una norma que es la 853, que establece esos valores de conductividad térmica. Y el espesor del material, si nos acordamos de lo que les dije recién de la fórmula de resistencia térmica, el valor de conductividad es conocido. Y el espesor lo vamos a determinar nosotros. En el caso del panel SIP, por ejemplo, un panel de 114 milímetros tiene un tablero de OSB, y lo conversaban en el primer capítulo, me parece, con Álvaro, gerente técnico LATAM de LP. De estos tableros que nosotros utilizamos, que son los APA Protec, o en su antitermita y antimicrobial, etcétera. Ese tiene un espesor. Y por norma, ese material tiene una conductividad. Después se suma un EPS, un poliestireno expandido. Y después, por el otro lado, en la cara opuesta, tiene otro OSB. Y ese OSB también, al igual que el primero, también tiene una conductividad térmica conocida según la norma. Y por lo tanto, yo con todos esos antecedentes puedo hacer el análisis matemático de cuál es la transmitancia térmica, primero la resistencia térmica, y luego ese resultado hago 1 dividido por ese resultado y tengo la transmitancia. Exacto. Por lo tanto, el espesor del material y la conductividad térmica son fundamentales. Y acá, en el fondo, esa es una de las características principales que tiene el panel SIP. Y de hecho, para allá vamos, y entrando más de lleno en esto, en Chile, nosotros, según la norma, nosotros tenemos distintas zonas climáticas. O sea, dentro del territorio nacional tenemos, por decir así, una división, una clasificación. Exactamente. Que está determinada como tal por la norma. Y si nos puedes explicar, porque, por ejemplo, nosotros, para contextualizar, nominalmente siempre comercializamos panel de 90 milímetros de espesor, 114, 140, 162, 210. Eso es nominal. Ahora, no obstante, uno puede modificar esos espesores también. Pero nosotros no determinamos al libre albedrío, así como que se nos ocurre a nosotros qué puede ser mejor, este espesor para Coyhaique, este espesor para Puerto Montt. Eso está... No, eso es normativo. Eso es normativo. Y en el fondo nosotros lo que hacemos es no clasificarlo, sino que lo determinamos en base a la norma. Exactamente. La normativa chilena, como bien dices tú, nos establece cuáles son los límites de resistencias térmicas o de transmitancias térmicas, pero siempre en los mínimos. Ahora, de ahí hacia arriba, es una decisión más bien de proyecto, de arquitectura, de nosotros como proveedores y fabricantes de este material, de cuáles son nuestras sugerencias y nuestra experiencia en la fabricación de este material. Ya llevamos casi 10 años. Así que
hemos pasado por una cantidad de análisis de proyectos más o menos importante, y lo que establece la norma, como te decía, son estos mínimos. El valor U para un piso ventilado para zona 3, por ejemplo, que es la zona de Santiago. Es que eso, antes yendo a lo general, después pasamos a esto, pero ¿cuántas zonas tenemos en Chile? En este momento, nuestra normativa establece 7 zonas. ¿Ya? La Ya normativa llevamos actual, la que está vigente. la norma vigente. Siempre acá hablamos de normativa vigente. Hay normativa que ya ha sido modificada, artículos que fueron derogados, etcétera. Pero tenemos una normativa vigente. La que hace la clasificación de esta zona es la norma 1079. Y bueno, esa norma estamos tratando de cambiarla hace ya, sí, 20 años. Es una norma, yo no soy especialista en normas, pero me parece que es del año 2008. O sea, ya es una norma que es bastante antigua. La ordenanza, por otro lado, que es la OGUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, establece 6 en el artículo 4.1.10, me parece. Pues ahí hay como una cierta rareza. Y en el fondo parte desde el norte extremo hasta el sur extremo. Hay zonas que son súper grandes, que han sido súper discutidas y que por eso se está tratando de cambiar y hacer que esta clasificación de zonas climáticas sea un poco más precisa. Pero es una larga discusión, Sí. temas políticos, etcétera. ¿Ya? Esa es la clasificación. Ahora, ¿cómo cruzo esta información con lo otro que conversábamos? ¿Cuáles son las exigencias de transmitancia térmica? La normativa vigente dice que, si lo llevo a Santiago, donde estamos ahora, en esta zona 3, para la zona 3 hay una exigencia de transmitancia térmica para muros perimetrales, para la losa ventilada, para el complejo techumbre. Y hay una forma de cómo eso se calcula, que en realidad es muy matemático, pero está súper bien resuelta también en la otra norma que les mencionaba antes, que es la 853, de cómo se hace numéricamente esto. ¿Y qué es lo que hago? Defino el espesor del material, en este caso el panel. Como tengo todos estos elementos que les hice la descripción hace un rato, voy a tener cuál es la transmitancia térmica total de ese espesor que yo decidí trabajar. Y después lo comparo con la exigencia normativa. Ese valor de transmitancia térmica, por supuesto que tiene que ser menor a ese mínimo exigido. Esa es la manera. Ahora, cumplirlo en general es bastante simple. ¿Ya? Sí. Hace un ratito hablábamos con un cliente y me decía, uno de repente comete el error de decir, oye, voy a proteger muy bien mis muros y que estos sean súper generosos en términos de aislación térmica, y me olvido del techo. Ya, la norma hace una distinción ahí como bien precisa, porque los movimientos energéticos, en el fondo, el aire caliente va a ser más liviano que el aire frío, por lo tanto el aire frío va a estar abajo, y probablemente las pérdidas térmicas en una casa van a ser por arriba, van a ser en el techo, en el cielo, etcétera. Por lo tanto, la norma, en términos de exigencias de transmitancias térmicas mínimas, le pone mayor hincapié al techo. Eso, ese tipo de análisis, en el capítulo con Álvaro, ustedes lo decían muy bien, yo comparto absolutamente esa apreciación. No nos saltemos a los profesionales de obra. Los arquitectos, bueno, no todos han hecho un magíster ni nada, pero estas cuestiones son bien simples. Los arquitectos, yo soy un poquito más viejito, no tanto tampoco, más joven que tú, pero los arquitectos más jóvenes que están recién saliendo de la universidad, estos temas los manejan pero perfectamente bien. Los que somos más viejitos tuvimos que a lo mejor hacer diplomados, hacer magíster, buscar la especialidad en el fondo en estas áreas, pero estamos capacitados en el fondo para poder desarrollar estas temáticas que son fundamentales para el buen funcionamiento. Sí, pues lo que nos decía Álvaro, ya no basta con darle estructura. No. Ahora, hoy en día, la importancia en la construcción y el desafío que se planteó es darle un confort a quien habita la casa. Absolutamente. Ya no basta con que esto no se caiga. Absolutamente. O sea, ese es el primer objetivo. En el fondo, el otro día escuchaba a un colega arquitecto que hablaba, que fue quien estuvo al mando. Las universidades hacen un desarrollo de vivienda sustentable, creo que se llama el Construye Solar, no recuerdo muy bien.
Y el arquitecto el que yo estaba escuchando fue uno de los que dirigía al equipo, me parece que era la Universidad del Biobío, no recuerdo. Y él hablaba que es súper obsesionado de que a él le gusta pensar que los seres humanos nos relacionamos por capas. Nuestra primera capa es la piel, que está llena de sensores y en el fondo nos va dando ciertos indicadores. La segunda capa es la ropa. Y dentro de esa ropa hay como subgrupos. La primera capa para ir al cerro, la segunda, la tercera y no sé cuántas más. Y después hay una tercera capa, que es la casa. Ahora, la primera obligación, en el fondo, que es lo que primeramente buscábamos con construir esta casa, precisamente es lo que decía Álvaro, lograr que esta estructura se mantenga y satisfacer esta necesidad del cobijo, de sentirme protegido, porque me tengo que proteger de la intemperie. El clima, bueno, Santiago no es tan severo, pero en la Patagonia es un clima súper extremo, sí. muy adverso, con condiciones térmicas muy bajas, y la primera obligación es satisfacer esa necesidad, pero no es suficiente. Ahora tenemos que agregarle ciertos elementos a esta ecuación. Parece que lo decía Álvaro, hay que ponerle algunos otros elementos Sí. a la sopa. Bueno, ahí Y está el confort térmico, y que en realidad es higrotérmico, porque es humedad y temperatura, es fundamental. Y el panel acá juega un rol importantísimo. Importantísimo. Entonces, volviendo nuevamente para terminar ese punto. Entonces tenemos esas zonas térmicas. Por lo tanto, la conclusión es determinar el espesor adecuado para esa zona donde va a edificar el cliente es importantísimo. Eso es como a modo de conclusión. Es que es el punto de partida. Cuando uno hace un proyecto de arquitectura, lo primero que uno hace es entender dónde está el lugar. Entender el territorio, entender su contexto, entender la preexistencia, la situación cultural, qué sé yo. Uno puede hacer un tremendo análisis de un lugar. Y dentro de ese lugar hay un clima. Hay una situación de temperatura Que tiene que ser estudiada. que tiene que ser estudiada. Hay una documentación muy interesante que la hizo el profesor Javier Neila, profesor del máster de la Politécnica de Madrid. Él definió un instrumento que es muy, muy bueno, que se llama climograma de bienestar adaptado. Y lo que hace este climograma, tú le colocas en el fondo toda la información climática del lugar, colocas incluso la ropa con la que yo estoy vestido, colocas un montón de datos, y finalmente lo que hace este climograma es entregarte ciertas recomendaciones de diseño. Pero la base, en el fondo, si uno analiza este asunto, es el lugar. Por lo tanto, el lugar nos va a decir, ciudad, Santiago de Chile, comuna, no sé, Pirque, por ejemplo, está en la zona tanto según la norma. Y por lo tanto, ahí yo ya tengo un punto de partida. Ese es el punto mínimo. De ahí hacia adelante. Nunca hacia abajo, porque obviamente, primero, no voy a cumplir la norma, y segundo, no voy a lograr satisfacer lo que hablabas tú recién, el confort. Y eso es lo que buscamos. Exacto. Los arquitectos que trabajamos con temas de bioclimática, etcétera, de repente como que se ve un poco hippie esta cosa, pero la verdad es que lo que buscamos es que la persona que habita ese lugar esté en confort, se sienta agradado. Ahí te quiero hacer una invitación a hacer la siguiente relación, que sería bueno que tú nos pudieses explicar. Porque la gente generalmente del rango etario sobre los 55 años, que en el fondo crecieron bajo una premisa de que entre los sólidos, esta construcción es sólida, esta no, la verdad que, bueno, ya lo hemos dicho, el panel SIP es igualmente sólido que cualquier otro material, solo que tiene otro comportamiento, tiene otras características, en fin. Entonces te quería hacer la invitación a que nos pudieses explicar qué diferencia, y probablemente dándonos quizá un número más duro, qué diferencia hay entre el hormigón armado, por ejemplo, el ladrillo y el panel SIP. Así como, ¿cuáles son las diferencias de resistencia térmica, ¿cierto? Transmitancia, entre estos tres tipos de materiales de construcción? Ya. A ver. Para que derribemos algunos mitos. A ver, en general los tres materiales son buenos materiales. O sea, yo no quiero ser un destructor de los sistemas constructivos que en Chile se definen como sistemas constructivos tradicionales. Claro. El panel SIP es definido según la norma como un sistema constructivo no tradicional. No quiero sonar como que, oye, el ladrillo en realidad no sirve para nada. No, sí funciona.
en ciertas condiciones funcionó muy bien. El ladrillo con ciertas condiciones de estuco exterior y estuco interior cumple con la norma. Eso no, tampoco mi llamado tampoco es que esto destrozarlo y no construir. No. Si uno tiene que ser justo y equilibrado en el fondo en esta cosa. El ladrillo como sistema constructivo estructuralmente es muy bueno. Este país está construido en un gran porcentaje con albañilería, con ladrillo princesa que le llamamos, que en realidad se llama ladrillo titán estructural. Y ha funcionado muy bien. Hemos pasado no sé cuántos terremotos. Yo he vivido varios, del 85 para adelante al menos. Y sísmicamente, en términos físico-mecánicos, el comportamiento de nuestras construcciones ha sido muy bueno. Ahora, si eso lo llevo al hormigón armado, también, estupendo, un estupendo sistema constructivo que es muy amigable en términos de poder desarrollar un proyecto de arquitectura de variadas formas, con muy pocas limitaciones, y después aparecen estos nuevos materiales que, como tú bien dices, aquí no uno golpea el muro y dice, esto es sólido o no es sólido. Son sólidos todos. ¿Ya? Lo que pasa es que el panel sí, o las, no sé, tabiquerías, mal definidas tabiquerías en realidad, pero la tabiquería es un muro o un elemento vertical que no está definido para recibir cargas estructurales. Eso es el concepto de una tabiquería. El muro o la casa construida con panel SIP es una construcción liviana. Sigue siendo sólido. ¿Ya? Uno lo golpea, suena como una madera, porque efectivamente es madera. Sí. Es una madera porque es un tablero, bien lo explicó Álvaro, un tablero con OSB, un contrachapado parece que le llama, con hojuelas de madera, perfectamente orientadas, etcétera, pero sigue siendo sólido. Ahora, ¿qué es lo que nos entrega adicionalmente este sistema constructivo versus los otros? Es el comportamiento térmico. ¿Y ahí qué diferencias encontramos? A ver, cuando uno hace el análisis, uno puede ir después a revisar la norma. La conductividad térmica de la albañilería es conocida. Si yo comparo, por ejemplo, un ladrillo de 14 centímetros, voy a llegar a un valor U, este número odioso que hablábamos adelante, llegamos a un valor de aproximadamente 1,85, 1,86 watt metro cuadrado Kelvin. Esa es la unidad de medida, no la inventé yo. Y en el caso del panel SIP de 14 centímetros, en su U ponderado, considerando las maderas que son parte del elemento del sistema constructivo, llegas aproximadamente a 0,38 watt metro cuadrado Kelvin. Un mundo de diferencia. Ahora, ¿a qué se traduce? Porque en el fondo el número no nos dice mucho. ¿Qué significa eso para el que nos mire que no es especialista en esto? En el fondo, el comportamiento de la casa. La casa va a tener, al igual que el exterior, una temperatura máxima y una temperatura mínima. En el fondo, cuando tengo un material con una transmitancia térmica baja, lo que vamos a lograr es que esa oscilación térmica al interior de la casa sea baja. Que por lo tanto, cuando nos levantamos en la mañana, la casa no va a estar a 30 grados, por supuesto, en invierno. Si afuera tengo, en el caso de Pirque, el otro día teníamos -5. Bueno, nosotros vivimos en Pirque, conocemos perfectamente bien la zona, pero mi casa, que yo la tengo monitoreada completa, amaneció en 16. Yo no tengo calefacción. Bueno, tú sabes, somos vecinos. No tenemos calefacción. Ni aire acondicionado. No tenemos, ¿cómo se llaman? Las boscas, ni ninguna de estas estufas a leña, ni nada. Solo ocupamos sol. Y la casa así amanece en 15 o 16 grados. Eso, esas cosas las logro con un material que sea térmicamente muy eficiente. Y acá nos vamos a la parte que hablábamos al principio, la eficiencia energética. Eso, vamos enlazando estas cosas de manera que empiezan ahora a tener una narrativa. Y una narrativa muy interesante que las puedes empezar a unir. Y cuando uno después podríamos avanzar en esta historia y hablar también de sustentabilidad. Porque en el fondo cuando yo consumo poca energía, estoy haciendo que esto sea más sustentable. ¿Y qué es esta cosa? Sí, bueno. Que ha sido como
ahora Todos, muy conversado. Todos somos sustentables, somos El otro día sostenibles, hablábamos, todo ahora está certificado. todo está certificado también. Bueno, ¿qué Y es todo esto? es sustentable, po. Y en el fondo la sustentabilidad no es más que ocupar de manera correcta, de manera eficiente, los recursos naturales para poder dejar algo a las generaciones futuras. O sea, una cuestión muy simple. Yo tengo una cantidad de recursos naturales que vamos a utilizar en nuestro consumo para poder lograr este confort que hablábamos recién, pero la tengo que hacer de manera eficiente, energéticamente eficiente. ¿Para qué? Para poder lograr que a los niños, a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero a tus hijos y a los hijos de las personas que nos están mirando y a sus nietos y a todas las generaciones que vienen, les dejemos algo. Ahora, algo en buenas condiciones, porque le podemos dejar un planeta Tierra, pero absolutamente destruido. Y en el fondo, lo que hace este concepto de sostenibilidad es un poco el llamado a eso. Ocupemos la energía de manera eficiente para que podamos entregar algo. Y que los procesos productivos lo sean También. también. Y en ese sentido, para ver si también nos puedes explicar, ¿cómo nosotros, yo no sé, pero para que tú lo expliques, cómo nosotros aplicamos la sostenibilidad en nuestro proceso, por ejemplo, de corte? Ya, también hay Porque nosotros fabricamos los paneles y también los dimensionamos y entregamos las ¿Tenemos casas. tiempo para hablar? Por favor. Por eso, en breves palabras. A ver, parte de los servicios que nosotros, obviamente tú conoces muy bien, de lo que nosotros hacemos en la fábrica, por supuesto que es fabricar paneles, ¿ya? Con eso vamos a lograr que la casa, en términos de comportamiento térmico, sea muy bueno. Pero, y que lo conversaban también con Álvaro, el tema de la certificación y del certificado. La certificación que tienen los tableros de OSB son la certificación APA, y lo que nosotros tenemos como fábrica, cumpliendo la norma 3393, es un certificado, es un ensayo, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros logramos hacer que todos los paneles que fabricamos sean iguales? Porque esa es la diferencia con la certificación. La certificación habla de, en el fondo, como el análisis de la gestión de procesos. Un ensayo es la muestra de un panel. Exacto. Ahora, nosotros en la fábrica hemos llevado en el fondo esta fabricación a la industrialización. ¿Qué logramos con esto? Consumir menos energía, hacer más eficiente el proceso productivo. En algún momento, tiempo atrás, no sé si fue en redes sociales, que nos decían, en algún momento las empresas van a tener que decir cuánta gente trabaja en las empresas. Claro. Nosotros somos muchas personas. Eso, acá la maquinaria no ha reemplazado a la gente. Lo ha hecho más eficiente. Lo ha hecho más eficiente. No agotamos a las personas cargando el material como burros, en términos coloquiales. Evitamos lesiones. Evitamos las lesiones. Laborales. La gente está contenta trabajando. Eso en cuanto a la producción del panel. Dentro de los servicios que nosotros ofrecemos también está nosotros lo definimos como el dimensionado. ¿Qué logramos con este dimensionado? Es hacer que el proceso, que ya no es productivo, ya no es el de la fábrica, sino que es el proceso constructivo, sea más eficiente. Exacto. Consumimos menos energía en el proceso de la construcción, y además, hay una cuestión que es súper, súper importante, que de repente uno no la mira en el proceso. La cantidad de desechos que provoca una obra es tremenda. En algún momento yo como 15 años de arquitecto, y he hecho varias cosas, bueno, tú sabes bien, algunas bastante bien, otras muy malas, y en algún momento hicimos unas obras para unas instituciones públicas, yo construía en ese momento, y no evaluamos de manera correcta el retiro de escombros. Y la verdad es que no habíamos dimensionado. No, es una partida. Pero brutal. Pero En gigantesca. el presupuesto. En realidad, esa partida nos generó una pérdida. Lo que estábamos midiendo ahí era rentabilidad, pero en el fondo el negocio tenía que ser rentable. Bueno, la rentabilidad se fue a las pailas porque no supimos leer cuál era la cantidad de desechos que nosotros estábamos generando en el proceso constructivo. Ya, ¿qué es lo que logramos nosotros en la fábrica de manera muy controlada? Es que todos esos desechos sean lo mínimos posible. Siempre vamos a entregar una cierta cantidad de despuntes, por supuesto, porque esto va en un pallet que tiene que estar estable. Nivelar la carga. Y tenemos que nivelar la carga. Pero el 60 o 70% de los despuntes se quedan en la fábrica. Nosotros tenemos una alianza con empresas que se dedican al reciclaje. Este material
lo reciclan para distintos usos, Exacto. etcétera. Así que también ahí hay un tema Sí, de hecho se pérdida prácticamente cero. Así que, prácticamente cero. entonces todo se utiliza. De Claro, hecho, el reciclado del EPS, cuando nosotros pasamos, bueno, se corta y el OSB junto al EPS y en la otro tablero de OSB queda el mismo plomo, nosotros para poder, después que el cliente cuando arme, poder colocar el montante o en fin, lo que sea, necesitamos darle un rebaje al EPS. Y eso lo hace una máquina que rebaja el EPS y me deja el espacio para poder colocar eso. Y ese EPS, luego lo que hacemos es que se limpia y se transforma en otra materia prima que es una perlita chiquitita de plástico que se utiliza ya sea para deck de piso, ¿cierto? Exacto. En fin, para otros procesos productivos. Entonces, finalmente no se pierde nada. Entonces, siempre era una crítica. hay economía circular acá. Exactamente. Entonces, había una crítica enorme hacia la utilización del EPS que hoy en día podríamos decir nosotros que está superada. O sea, Sí. está superada porque recordar, sí, o sea, el tiempo de degradación del No, es EPS altísimo. es altísimo, por lo tanto las empresas Y que eso hace que nuestro material, que en el fondo el SIP como sistema constructivo, también sea muy interesante, porque siempre esta es como una pregunta que llega siempre a la fábrica. Sí. ¿Cuánto dura una casa de panel? bueno, Un montón de años. exacto. Porque el plástico, en el fondo lo que tiene este panel como aislación térmica es un poliestireno. Es un plástico, Exacto. es un polímero Que se biodegrada. expande después. Claro, que se expande en el fondo como proceso productivo para que tenga aire en su interior. El aire es el mejor aislante térmico del planeta. Pero es un plástico. Ahora, si nosotros los procesos de fabricación y los procesos constructivos con estos materiales los hacemos controlados y entregamos la casa cortada, Exacto, tenemos una contaminación futura también muy baja. exacto. Por eso, uno de los grandes temas que han estado ahora, de hace mucho rato en realidad, en el ministerio, es precisamente el residuo. ¿Cuánta basura genera una construcción? ¿Dónde va a parar esa basura que genera la construcción? Porque una cosa, no sé, yo me compré un terreno que ya tenía una casa, tengo que demoler esa casa. Ok, ahí tengo un residuo. Sí, pero la obra en sí también genera. Y ese residuo que genera la construcción es tremendo. Sí, sí. De hecho, es uno de los desafíos de la industrialización. Ese es como el motivo del ser de la industrialización. Ahí está prácticamente su razón de ser. Claro. Entonces, y eso te quería preguntar. Nosotros modulamos, cortamos, ¿cierto? Y hacemos que este proceso sea más rápido. Pero, ¿qué precauciones en obra, cuando ya llega la obra, nuestro pedido, la casa dimensionada, qué recomendaciones le darías tú para proteger el EPS y el panel SIP, la verdad, más allá del EPS, porque uno debe proteger el panel en su totalidad? ¿Qué precauciones hay que tener cuando llega la obra, eso sí? Mira, en general son bien simples. Que no tenga contacto con el piso. Tenemos que evitar la humedad, entendiendo lo que les decía recién. Este PS lo que tiene adentro es aire, y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos con ese aire, que no nos ingrese agua, en el fondo, no sé, qué sé yo, que nos desplace ese aire, para que en términos de comportamiento térmico siga siendo igual de eficiente durante todo el tiempo que va a vivir esa casa. Por lo tanto, tenemos que primero despejarla del piso, dejar unos listones o los mismos despuntes que nosotros entregamos en el pallet y que este material sea montado en esos pallets. Si sabemos que viene un frente de mal tiempo, como el que estábamos cruzando en Santiago, bueno, compremos en las ferreterías, qué sé yo, estas bolsas o este polietileno, tampoco tan grueso, es un ratito, Sí, sí. para que en el fondo no se nos moje el OSB, no se nos moje el EPS. Cuando nosotros construimos nuestras casas nos inundamos 7 veces. Sí. Y la verdad es que el funcionamiento actual, nosotros vivimos ahora en esas casas, y es estupendo. Pero sí, evitemos que el agua nos ataque. Podría ser uno de los... El OSB, bueno, Ahora, no obstante, hay una serie, hay un tipo de panel, más bien de tablero de Lusena Pacific, de hecho, con el cual nosotros trabajamos, que es el House Wrap. Tal cual. Y ese trae, como bien nos decía Álvaro en el primer capítulo, trae
una barrera hidrófuga incorporada y Exactamente. que al mismo tiempo permite que el agua no cause estragos demasiado grandes en la instalación del panel SIP. Claro, OSB ahí tiene, o sea, perdón, LP tiene un manual, una información que es súper precisa de cuál es el tiempo que nosotros podemos tener estos Exacto. materiales a la intemperie. Toda esa documentación Bueno, está disponible. De hecho, nosotros en la fábrica, como para que los clientes, o quien nos esté viendo, lo sepa, la fabricación del panel SIP se ve fácil, pero no es tal. ¿Por qué? Nosotros nos tenemos que ocupar de la humedad ambiental, porque la temperatura de servicio debe ser dentro de un rango determinado. Exactamente, la humedad de servicio. La humedad de servicio, bendigo, perdón. Entonces, si nosotros nos escapamos de ese óptimo, Claro. no podemos fabricar. De hecho, hay días que nosotros no podemos fabricar paneles. Entonces, esa es la observancia. Es vital en el fondo lograr medir, controlar la humedad, inclusive cuando fabricamos paneles SIP. Más aún, inclusive cuando se construye con paneles SIP. Exactamente. Bueno, ese es un tema que tiene que ver directamente con la industrialización de estos procesos. A ver, el OSB, de hecho, por manual, viene prácticamente con un 6% de humedad. La humedad de servicio no es 6%, está alrededor del 14%. Exacto. Entre el 12 y el 16, por ahí se mueve la humedad de servicio. Hay lugares donde la humedad es un poquito más alta y por lo tanto la humedad de servicio del material incluso va a ser también un poquito más elevada. Por lo tanto, con el OSB, si está a un 6% de humedad, nosotros tenemos que estabilizar la humedad. Para eso se recomienda. Y la única manera que podemos eso resolverlo es con procesos industrializados. Exactamente. De manera artesanal, que no está mal. O sea, yo creo que todos tenemos derecho a generar nuestros emprendimientos, qué sé yo, pero hay que ser muy cuidadosos y rigurosos con eso. Sí, porque este material, cuando lo instalemos, como tiene solo un 6% de humedad, pero no es la humedad de servicio, va a llegar al 14% en algún momento. Y este material va a crecer. Y por lo tanto esto puede, sería un caso bastante extremo, pero podría verse el muro así como extraño, como una culebra. Sí. O nos puede levantar un poquito después nuestro revestimiento. Esas precauciones hay que tomarlas absolutamente. Oye, y bueno, porque hablamos, ¿cierto?, de la eficiencia energética, hablando de la transmitancia, en fin. Pero hay otro punto, y ahora vamos en el fondo a nuestra norma especial, porque las personas que están escuchando esto probablemente pensarán que los fabricantes de paneles SIP no tenemos ninguna norma, no nos guiamos por nada, no existe ordenamiento para nosotros, pero sí lo hay. Hemos sido majaderos nosotros con esto, pero Sí, existe pero una es norma. importante serlo. Más allá de que esta norma sea buena, mala, más o menos, nos acomode, no Pero nos acomode, existe. pero es lo que existe. Y es la norma, para que ustedes lo sepan, número 3393 del año 2016, que establece algunos requisitos para quienes fabricamos paneles SIP acá en Chile. Y nos gustaría que nos puedas contar eso, de fondo, cuáles son, de qué se trata, qué tipo de ensayo. Yo acá tengo uno de los tantos ensayos que... Yo creo que ahí tú, bueno, por tu formación, yo creo que tú estás más capacitado que yo en temas normativos. Ahora, yo voy a tomar un poco lo que hablaba Álvaro, de nuevo lo traigo a colación al gran Álvaro, porque él hacía una precisión ahí. Una cosa es certificación, que es lo que LP, nuestra empresa aliada, hace con sus tableros OSB. Y otra cosa es el certificado, que son los ensayos que nosotros hacemos en los laboratorios. En el caso nosotros lo hacemos con el IDEM de la Universidad de Chile. Exacto. ¿Y qué es lo que hace este ensayo? En el fondo, ¿cuál es la exigencia en la norma 3393? Es hacer todos los ensayos físico-mecánicos para ver cuáles son sus resistencias física-mecánica máximas admisibles. Así de simple. Listo, eso es. Eso es. Ahora, ¿cuáles son esos ensayos que se le hacen? Básicamente son 4. O sea, no básicamente, son 4, entiendo. Sí, pues son 4. Compresión, flexión, impacto y carga horizontal incremental. Ese es nuestro desde para quienes fabricamos panel. La norma establece la
periodicidad. periodicidad de cuánto tiempo se debe hacer estos ensayos. Y un poco el llamado que también hacía Álvaro el otro día, en el capítulo 1 o 2, no lo recuerdo, exíjanle a las fábricas estos ensayos. Sí. Hay un repositorio que tiene el laboratorio que uno le puede pedir a la fábrica. Que están en internet. Están en internet. Uno le puede pedir el número de ensayo, buscar en ese repositorio el número de ensayo y leer ese ensayo. Y es súper interesante porque esa información, como este es un sistema constructivo no tradicional, el calculista, porque acá yo tengo que pedir un permiso de edificación, llevémoslo antes esto al proyecto de arquitectura, tengo que pedir un permiso de edificación, la ordenanza establece cuáles son los pasos para poder que la dirección de obra me dé ese permiso de edificación, y uno de ellos es el cálculo de estructura. Y el calculista, el ingeniero calculista, profesional absolutamente necesario para todas las construcciones, igual que los arquitectos, los constructores civiles, etcétera, me va a decir, bueno, pero ¿cuáles son las capacidades físicas, mecánicas admisibles de tu material? Bueno, el ensayo lo dice. Acá no es un invento nuestro, nosotros no es que se nos ocurrió y dijimos, oye, esto es capaz de recibir 12.000 kilos a compresión. No se nos ocurrió a nosotros, lo hizo el laboratorio. Básicamente, eso es, en términos muy coloquiales, perdón. Palabras mi simpleza en la explicación, pero básicamente eso es lo que hace el laboratorio para entregarnos un certificado de ensayo. Y aquí, ojo, porque hay muchas, también de repente uno ve en redes sociales, en nuestros paneles certificados APA, no, esa es la certificación del tablero. Sí, eso es un punto relevante. Me meto en esto, porque es algo que a mí me atañe también, de acuerdo a mi formación. Pero una cosa es la certificación y la normativa que se exige a los elementos que componen el panel SIP, y otra, además, es la normativa y los ensayos que me exige la ley o la norma para el panel SIP. Están los elementos que componen el panel SIP, pero aparte, y corriendo en línea paralela, está el panel SIP. Como sistema. Como sistema constructivo. Exactamente. Entonces, cada uno tiene su norma. El OSB, por ejemplo, Louisiana Pacific, tiene su certificación APA. Y adicional debe cumplir con cierta normativa local chilena. El EPS tiene una normativa especial. Exactamente. Y el panel SIP tiene una normativa especial. Por lo tanto, la certificación APA no es suficiente para que te digan este panel está certificado. No. Yo lo que debo cumplir como fabricante de panel SIP es la normativa del panel SIP, que es la 3393. Exactamente. Con estos ensayos de resistencia o comportamiento mecánico. Exactamente. Que no es certificación. Exacto. Que muy bien lo decía Álvaro. Es un certificado. Es un certificado. Es un ensayo. Ahora, como es el certificado o el ensayo de una probeta, de una muestra de 6.000, 7.000 paneles que hacemos al mes, lo importante es que los procesos productivos sean neutralizados para poder garantizar que el panel 1 es igual en términos, por ejemplo, de dosificación del pegamento que el panel 7000. Exacto. Si lo hago de manera artesanal, no lo voy a saber. Bueno, imposible. Es por eso que nosotros como empresa nos propusimos ya hace harto tiempo industrializar los procesos productivos del panel SIP con instrumentación, en ese fondo, medir humedad, medir temperatura, medir dosificación. El panel SIP no es llegar y, como lo hemos visto en muchos videos de YouTube, a mano hay que lo tiran con una llana, o inclusive que hay una máquina, una máquina con un rodillo que es para hacer muebles, que llegan y pasan el EPS chorreando adhesivo a destajo. No, o sea, yo debo tener un sistema de inyección de adhesivo que dosifique, que controle temperatura. Solo así lograremos estandarizar y saber lo que tú dices. El panel 1 es igual al panel 7000. Exactamente. Eso es fundamental. Uno de repente pierde de vista en las construcciones, porque uno habla de materiales, habla de ventanas, habla de puertas, habla de, no sé, salas de baño, pero uno de repente pierde la noción de la realidad. Adentro de la casa vive una familia. Exacto. Eso, ese material, además de tener un muy buen comportamiento térmico, para que esto que hablábamos delante de la oscilación interior y sea confortable, y nosotros a lo mejor no vamos a andar en short y polera en invierno, no, si afuera tengo -5, es difícil que eso se logre, pero sentirnos cómodos.
en términos de temperatura y humedad, en el confort higrotérmico. Pero además tiene que ser estructuralmente capaz de resistir las cargas sísmicas, de resistir primero su peso propio. Hay una carga que es estática, que es el peso de la construcción. Después hay cargas sísmicas, hay cargas de viento, hay cargas de nieve. Nosotros tenemos una normativa estructural súper exigente y es súper relevante el entender que adentro de esa casa, como te decían antes, vive una familia. O sea, preocuparnos de que nuestra familia no esté en riesgo. O sea, sí, bueno, siendo más redundante todavía, estos ensayos, ¿cierto? De estas probetas, no basta con ensayar un espesor. Cada espesor, de acuerdo a nuestra normativa vigente, nos puede gustar como no nos puede gustar, pero es lo que hay. Nos exige un ensayo por cada solución. Cada espesor de panel SIP, 114, 162, 210, en fin, es una solución distinta. Por lo tanto, si ustedes ven un ensayo y ven un ensayo de un panel SIP de 114, pero resulta que están comprando un panel de 162, ya no sirve. No nos sirve. No. Debemos pedir el ensayo del panel de 162. Es curioso porque en el fondo los elementos constructivos o los elementos que constituyen este panel son lo mismo. Porque son dos tableros de OSB, el alma, este centro sigue siendo el poliestireno expandido, pero ahora están a distintas distancias. Aumentaste la sección del Aumenté la sección del panel. Por lo tanto, ese brazo de estructura cambia su habilidad. Por lo tanto, importante como dices tú, el panel de 65 es un ensayo, el panel de 90 es otro ensayo, el panel de 114 es otro ensayo, el de 140 es otro. Lamentablemente, como dices, nos puede gustar o no, es lo que no hay. es barato, es un proceso que es bien tedioso, Sí. Bueno, pero hay que hacerlo. Nosotros nuestros ensayos los hacemos en IDIEM, que es el laboratorio de la Universidad de Chile. Existen otros que deben tener una autorización pertinente, los laboratorios. Nosotros lo hacemos en IDIEM, en la Universidad de Chile, porque la verdad que es el que más nos gusta. Tiene la verdad que toda la infraestructura necesaria para poder ensayar y tener los datos duros que nos interesan a nosotros para poder transmitírselo a los calculistas y a nuestros clientes. Y todos nuestros ensayos, cualquier ensayo, por lo menos en IDIEM, ustedes pueden verificarlo, quién es la empresa que lo solicitó, quién fue el que ensayó, existe un nivel de detalle y existe inclusive la descripción de los elementos del panel SIP, las respectivas marcas, y uno puede verificar estos documentos en la Universidad de Chile. Es repositorio, ni siquiera www, sino que repositorio.idiem.cl, y ustedes colocan el número del informe que aparece en el informe y va a arrojar ahí el resultado y lo pueden descargar en PDF, por si acaso, como para culminar esta... Sí. Entonces, bueno, nos quedó claro, la norma 3393, elemental, muy pidan importante. Los certificados, pidan el ensayo, pidan el número del ensayo, importante. Sí. Insisto, suena un poco majadero, pero no podemos poner en riesgo a nuestra familia dentro de la casa. Exacto. O sea, la primera misión, como hablábamos al principio, la primera obligación de la casa es ponernos en protección. Bueno, pero resulta que ahora si esta casa no está bien pensada y con los ensayos respectivos, en realidad nos pone en riesgo. Exacto. Eso es bien extraña esa condición. Oye, Jaime, para culminar, pues ya llevamos casi una hora, pero para culminar... Yo pregunté si teníamos tiempo, yo puedo hablar hasta las 6. Lo que pasa es que quienes nos van a estar viendo probablemente después de una hora ya es suficiente. Entonces, pero lo que te quería consultar y a modo de recomendación para quien nos escucha y nos ve es ¿qué recomendaciones desde la arquitectura, siempre relacionado con panel SIP, desde la arquitectura y las formas de ventilar recomiendas en una casa en panel SIP? Y más específico, ¿qué recomendación nos haces para en verano? Porque algunas críticas que ha recibido el sistema constructivo es que en verano es muy caluroso, pero nosotros muy bien sabemos y se lo transmitimos a nuestro público, a nuestros clientes, es que el problema no está siendo el panel SIP ahí, el problema está siendo el vidrio de la ventana. Incluso más, llevándolo como respondiendo ya, ¿sí? A lo mejor más adelante, lo que hablábamos al principio de esta conversación. Lo primero que yo hago, esto no es una receta, no, es la forma que yo tengo de desarrollar los proyectos.
y que compartimos con muchos colegas arquitectos, es analizar el lugar, su preexistencia, las condiciones culturales, qué sé yo, pero también de forma muy importante el clima. Eso es lo fundamental. Y ese clima nos va a decir, bueno, el sol se mueve en este lugar, en esta dirección, Y ahí puedo viene, hacer una carta solar incluso, el recorrido con su azimut, su ángulo solar, qué sé yo. y ahí hay una importancia relevante después de haber estudiado eso, la orientación de la casa. Exactamente, y para allá iba, porque en el fondo si yo entiendo esta geometría solar con su azimut y su ángulo, voy a poder generar un emplazamiento apropiado para que en el fondo este solcito que está allá afuera en realidad es una variable importantísima para el funcionamiento de la casa. Porque en invierno yo lo voy a ocupar para que en el fondo nos caliente el interior de la casa. Tiene otras funciones también, pues los biólogos me dirán, sí, mata bacterias y qué sé yo, un montón de cosas. Absolutamente. El sol INTI, o sea, lo tenemos que llamar a la casa, pero de todas maneras. Nos va a entregar, bueno, ese clima nos va a entregar esta geometría solar, nos va a entregar el emplazamiento y con eso podemos ir tomando una serie de decisiones. Por eso les hablaba de esta herramienta que yo utilizo del profesor Javier Neila, del climograma de bienestar adaptado. Lo que hace este climograma es básicamente entregar recomendaciones, precisamente. Y esas recomendaciones vienen desde el clima, desde el lugar. O sea, lo primero, fundamental, número uno en grande, es estudiar el lugar. Eso es lo... yo normalmente a los chiquillos en la oficina les digo, depende. Ya, en esta pregunta no existe ese depende. Es el lugar. Eso es lo que manda. Y luego de eso, evaluar, bueno, clima, cuál es la condición de humedad, cuál es la condición de temperatura en sus mínimas y máximas, y ver en el fondo con esa resultante, con esa número de esta ecuación, es necesito ventilar, por ejemplo, ¿a qué hora? Claro. Ya, nosotros siempre nos enseñan como desde chicos, bueno, en la mañana hay que abrir las cortinas y abrir las ventanas, y qué sé yo, hay que ventilar la casa. El efecto de la ventilación es colocar el exterior al interior de la casa o al revés. Es equilibrar la energía en términos de temperatura y humedad. Hay un ejemplo práctico, sería súper bueno detallar, así súper cortito, si nos puede decir, por ejemplo, en Pirque, que es donde nosotros vivimos, nosotros ya después de las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, las ventanas están cerradas. En verano, las ventanas tienen que estar cerradas, por lo tanto tu ventilación tiene que ser más temprano. Nosotros generamos en Pirque una estrategia que tiene que ver con lo que decía recién, con el clima. El clima tiene esta condición de temperatura, esta condición de humedad, condición de asolamiento, etcétera. Hay una condición de viento también. Hay una condición de humedad en invierno que es distinta a la de verano. Por eso hay que hacer todo ese análisis. La ventilación no es... Y la ventilación en el caso de nosotros no es en el día, no, es en la noche. Exactamente. Y eso está súper definido en esta climograma que les comentaba de Javier. Se define como estrategia de ventilación nocturna. Por eso la casa durante el día está en sombra y puede sonar medio tenebroso. Decir, oye, pero la casa está oscura. No, si yo puedo hacer control lumínico, absolutamente, hay un montón de estrategias de cómo resolverlo. La vegetación, por ejemplo, un excelente aliado. Si uno va a la arquitectura vernacular, aquí me puse medio odioso para atrás, las casas coloniales en Chile, para todos nosotros está súper familiarizado el concepto del parrón. Y el parrón es una súper buena herramienta para el diseño, que puede ser un muy bonito elemento además del diseño. ¿Y por qué no puedo incorporar esa vegetación en la arquitectura? Pues yo puedo incorporar una vegetación de hoja caduca, por ejemplo, que en invierno bote la hoja y me deje pasar este sol porque lo necesito para calefaccionar, y en verano tenga la hoja porque necesito tener la casa en sombra. Ahora, nosotros, lamentablemente, en esta zona 3 que hablábamos de la clasificación zonal de Chile, estamos en la más complicada. En verano muy, muy caluroso, muy seco, humedades muy bajas, y inviernos muy fríos y muy lluviosos, con humedad altísima, y es súper difícil tomar decisiones, pero se puede tomar decisión, por supuesto que sí. Como respondiendo a tu pregunta, recomendación número 1, estudiar el lugar. Segundo, desde ahí ir tomando estrategias de cómo resolver esa arquitectura, y por supuesto que no nos podemos olvidar que acá
habita una familia, una persona, qué sé yo, hay que satisfacer esos sueños de esa... Y en el fondo, ¿cuándo dejamos entrar el sol? ¿Cuándo Exacto. no? ¿En qué momento? ¿A qué hora del día? Eso siempre va a depender del lugar de emplazamiento de la casa. Clarísimo. Así que, bueno, ha sido fenomenal esta conversación. Espero que les haya gustado. Este tercer capítulo estuvo súper interesante en el sentido de descubrir las diferencias con otros materiales de construcción, nuestra norma especial, algunos consejos de ventilación, cuándo dejar entrar el sol, cuándo no. Así que bueno, y qué mejor que hacerlo en familia. Así que los invitamos a visitar nuestra fábrica. Quería hacer una gran mención a nuevamente nos prestan la casa, tercera vez, construye tu casa. Los pueden visitar, están en Avenida Calera Tango 2010 San Bernardo. Estamos en su casa piloto, La Avellano, que tiene 90 metros cuadrados. De panel SIP, por supuesto. De panel sí, por supuesto, sí, como que no. Construye tu casa, vende casas prediseñadas e industrializadas en panel SIP. Exactamente, entonces si ustedes no quisiesen ver un modelo ya que esté predefinido, bueno, lo pueden ver acá. Y en el caso de que ustedes tengan uno, pueden llevarlo a la fábrica y nosotros lo podemos, ¿cierto?, evaluar y evaluar. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a los de Construye tu Casa. Muchas gracias al equipo de Medcorp. Y nos vemos. Muchas gracias. De nada. Honorable. Te veo más rato. Nos vemos rato. Sí, yo igual quiero dejar una última reflexión. Ajá. No nos olvidemos de los arquitectos, de los ingenieros calculistas, de los constructores. El equipo de profesionales en esta área es súper necesario. Ahora, si necesitan de nuestra ayuda en la fábrica, no vamos a entregar recetas, no somos los dioses de esto, no. Aquí no hay receta. De hecho, ahí de repente aparecen típicos les gusta gurús. más los gurús, ¿cierto? De la construcción, ahí tenemos nosotros la verdad uno es que que le somos gusta bien... seguirnos. Pues. Somos, ante todo, tratamos de lo que hemos aprendido en todos estos años, poder traspasarlo. Mucho aprendizaje viene de la construcción, con los maestros, con procesos constructivos que han sido complejos, con equivocaciones, con muchos aciertos, pero nuevamente extiendo la invitación para que no nos olvidemos de estos profesionales de la construcción que son necesarios. Estamos, por supuesto, que siempre disponibles en la oficina para recibirlos, es una inversión, orientarlos. No un gasto. Absolutamente. Una inversión. Pero siempre estamos, como digo, en la oficina disponibles para recibirlos, orientarlos, ayudarnos. En el fondo, yo probablemente de muchas reuniones que tengo con clientes saco un montón de aprendizaje. Pero estamos ahí, puertas abiertas para que nos visiten. Y estamos en nuestra fábrica, está en Fresia 2020, en la queridísima, ya cuántos años que llevamos ahí, la queridísima Comuna de La Pintana. Saludos a su gente, que todos nuestros trabajadores, quienes trabajan ahí, nuestros colaboradores son de la comuna. Así que bueno, un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo capítulo y que esté muy bien. Un abrazo grande.